hoy, martes 18 de abril del 2023, 10 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, va a llevar a cabo la audiencia de variación de comparecencia con restricciones a simple e impedimento de salida del país solicitada por la defensa de don Rubén Nieto Mujica en el proceso que se le sigue por el delito de cohecho activo específico y otros en el expediente 8-2018-8. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a presentar a los asistentes. Señor fiscal. Muchas gracias, señor juez supremo. Muy buenos días con todas las partes presentes. Por la Fiscalía, Iván Quispe Mancilla, adjunto de la Primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, señalando domicilio procesal en la avenida Bancay, quinta cuadra, piso 9 de la sede principal del Ministerio Público. Correo electrónico iquispe@mpfn.gov.pe. Gracias. Gracias, doctor. A la defensa del señor Nieto Mujica. Muy buenos días, honorable juez y todos los sujetos procesales. El doctor Eldejame Miranda Aburto, abogado defensor del investigado Rubén Nieto Mujica, con CAL 32435, domicilio procesal, Avenida Arenales, 1823, oficina 6, distrito Lince, correo electrónico miranda-y-abogados@gmail.com y con casilla electrónica en SINOE 53795. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Voy a dar uso de la palabra a la defensa del señor Nieto, doctor Miranda, quien es el que hace esta solicitud. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿20 minutos? No tiene micro, no le escucho. Disculpe, menos tiempo va a ser, honorable juez, mucho menos. Ah, perfecto, muy bien. Sí, eso es un tema nada más de derecho. No sé si voy a compartir, ¿puedo compartir pantalla, sí, honorable juez? Claro que sí. Perfecto. A ver. ¿Se puede visualizar, honorable juez, por favor? Ahora sí. Muy amable. Con su venia, honorable juez. La defensa técnica del investigado Rubén Nieto Mujica solicita que la pretensión que ha sido presentada a su honorable despacho se declare fundada por los siguientes argumentos. El investigado, mi patrocinado Rubén Nieto Mujica, actualmente tiene la condición de investigado como presunto autor de cohecho activo genérico y cohecho activo específico en calidad de cómplices. Honorable juez, son dos pretensiones que ha hecho la defensa técnica. En este caso, el impedimento de salida del país se declara fundada por vencimiento de plazo. Vencimiento de plazo. Como bien sabemos, honorable juez, con fecha 1 de febrero del 2021, el señor juez, en ese entonces, Hugo Núñez Julca, ante requerimiento del Ministerio Público, declaró fundada, declarando, obviamente, en todos sus extremos, dictándose la medida de comparecencia con ciertas restricciones, que está obviamente en la carpeta, y sobre todo declaró fundado el impedimento de salida del país por 24 meses. Ante este auto, la defensa técnica interpuso recurso de apelación y con la cual fue confirmada en segunda instancia. Es decir, honorable juez declaró infundado el recurso de apelación y confirmó en todos sus extremos. La gran pregunta es con respecto al plazo que persiste el impedimento de salida. Señor juez, creo que no hay mucho que argumentar acá. Es un tema netamente matemático, es un tema de números. Si la medida fue realizada el 1 de febrero del 2024, esto ya se levantó porque ha pasado en exceso. El Ministerio Público no ha pedido una prolongación, el Ministerio Público no ha pedido que esto subsista porque considera desde el punto de vista que la imputación criminal se ha desvanecido y el peligro procesal obviamente ya no subsiste. Frente a eso, honorable juez, creo que no hay nada más que discutir. Tanto el Juzgado Supremo como la Sala Especial declararon por 24 meses y el plazo ha excedido. Ahora vayamos a la segunda pretensión. Comparecencia que se le impuso con restricciones a comparecencia simple. Honorable juez, ¿en qué estadio se encuentra este proceso? Algo increíble. Estamos en un sistema acusatorio
donde el rol principal tiene el Ministerio Público. Es decir, la pretensión que hace el Ministerio Público, sus requerimientos tiene que presentarle dentro del plazo establecido a su honorable despacho. Y usted, en una audiencia previamente, con auto debidamente motivado, va a tener que resolver. Desde el 3 de mayo del 2022, desde el 3 de mayo del 2022, con la disposición fiscal 69, se da por concluidas las investigaciones. Es decir, vamos a cumplir un año que el Ministerio Público tiene en su despacho tiene el expediente para poder pronunciarse, de acuerdo a sus atribuciones, un sobreseimiento o en este caso, un dictamen acusatorio. Ya la defensa técnica ha presentado un escrito el año pasado y me responde que efectivamente se va a responder o se va a emitir la disposición dentro del tiempo correspondiente. La defensa técnica ha podido utilizar la audiencia de control de plazos, pero no lo ha hecho porque sabe perfectamente que tiene una carga procesal, pero ya al tener un año, creo que lo mínimo que debe existir es que ha habido una inobservancia del norma. Es más, hoy en día, con respecto a la variación de la medida coercitiva, al haberse desvanecido en gran manera la imputación que existe contra mi patrocinado, debería de ser declarada fundado. Es más, en su requerimiento que hace el Ministerio Público, en su petitorio, que no tiene petitorio, o sea, solamente le corre traslado y lo absuelve, y en su pretensión el Ministerio Público sencillamente dice que se declare improcedente. ¿Improcedente de qué? Hay dos pretensiones, señor fiscal, señor juez, hay dos pretensiones. Vencimiento de plazo de la prisión, vencimiento de plazo del impedimento de salida del país y la comparecencia, la medida coercitiva de comparecencia con restricciones a comparecencia simple. Es decir, se corrió traslado y en su pretensión el Ministerio Público no dice se declare fundada o en su defecto que se debe mantener por otros argumentos. Y qué es lo más sorprendente, honorable juez, es que en sus argumentos señala, y esto lo tenemos clarísimo, el acuerdo plenario 1 del 2019, la casación de Moquegua, las diversos, creo que está de más enumerar las diversas sentencias, casaciones que habla que efectivamente se debe determinar cuál es el grado de obstaculización de referido procesado se mantiene, ya que puede influir en los... ¿A qué testigos? Si no ha tenido ningún tipo de testigos. Es más, el tipo penal que él tiene es un delito de cohecho activo subsidiario. Es decir, para que no declaren la veracidad. Algún indicio ha dicho, por ejemplo, en su oposición, el señor Rubén Nieto al testigo X lo ha coaccionado, al testigo X hay un tema de obstaculización. ¿En dónde está? Este mismo argumento se puso en el requerimiento de prisión preventiva al señor, en su requerimiento de la medida de comparecencia en un primer momento. Ha sido un copiado y un pegado nada más. Es más, cuando señala que podría existir el peligro de fuga, y me tomó la molestia, honorable juez, de sacar el movimiento migratorio. ¿Sabe desde cuándo no viaja el señor Rubén? Que puede tener las posibilidades, hoy no las tiene definitivamente, pero que está con el invento, me dice, no le gusta viajar. El señor Rubén tiene fobia a los aviones, se tiene que viajar en el 2016. O sea, no hay ningún indicio de escaparse del país. Tiene una familia acá, realiza un trabajo acá. No hay, o sea, no se ha incrementado el tema probatorio en su contra. Es más, la imputación que existía se ha desvanecido. Hoy en día solamente tenemos las dos imputaciones. No está por organización criminal, que quede bien claro. Si bien es cierto, los Cuellos Blancos es una organización criminal, pero específicamente él no es parte de una organización criminal. Entonces, frente a estos, considero que la defensa técnica sí existen métodos para dictar una medida. Es más, el señor mensualmente se ha personado a la fiscalía, ¿no? Mensualmente, a través de una llamada de ubicación, ha informado lo que se está haciendo. Ha ido a todas las diligencias, a pesar que tiene otras investigaciones en la Fiscalía Supra sobre los mismos hechos que estamos cuestionando y en su momento, a través de una excepción, ha ido de manera rigurosamente. Es decir, honorable juez, hay un requerimiento por parte del Ministerio Público que amerite mantener la medida coercitiva, no existe. Esa raíz que usted lo corre traslado
y que discrepo porque el artículo 250 señala específicamente que las medidas de requerimiento son dadas por el Ministerio Público. Es decir, este es un tema plenamente de derecho. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no ha requerido la prolongación, no ha requerido en ningún momento que las medidas coercitivas que se dictó en un primer momento persista. Frente a eso, honorable juez, de oficio debió declarar fundada esta pretensión. Pero se ha corrido traslado del Ministerio Público en la cual va a ser la alocución de su requerimiento, de su correo traslado, en donde se puede apreciar, honorable juez, que no existe ningún elemento veraz, objetivo, donde pueda determinarse que debería mantenerse con la medida coercitiva de comparecencia con restricciones. Por lo tanto, frente a estos hechos, la defensa técnica solicita, en primer lugar, que ya se excedió el plazo con respecto al impedimento de salir del país, se declare fundada y se levante la orden de captura, y por los argumentos antes esbozados, se declare, en este caso, fundada la medida comparecencia con restricciones y se dicta una comparecencia simple. Eso es todo, honorable juez. Gracias, doctor Miranda. En concreto, respecto del impedimento de salida, este ya venció los 24 meses. ¿Cuándo venció? Es el 1 de febrero del 2023, honorable juez. 24 meses, porque esa fue la primera resolución que dictó el juez de primera instancia. Y no se prolongó, evidentemente, ¿no? Así es. Y en la segunda pretensión, de acuerdo al actual estadio del proceso, que hace un año, o mejor dicho. Y lo segundo que usted señala es que como la Fiscalía no requirió la prolongación de las medidas de comparecencia restrictiva, también estas deben correr la misma suerte que el impedimento. Así es. Además, honorable juez, que hace 11 meses aproximadamente, ya va a cumplir un año, está para emitir el dictamen correspondiente. Sí, eso también me quedó claro. Ya. Pero perfecto, las dos cosas que usted solicita en concreto son lo del impedimento y la comparecencia con restricciones que se debería hacer. Así es, honorable juez, eso es todo. Ok. Doctor Quispe, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado supremo. Como bien señala nuestro colega de la defensa, hay dos extremos que son materia de su petitorio. En cuanto a lo que es el levantamiento de la medida de impedimento de salida, como ya se señaló, es entendido, la medida en sí ya caducó al vencimiento del plazo, no requiere pues alguna disposición, al menos en orden a una resolución específica que determine eso, sino simplemente la comunicación a la autoridad de que la medida está ya sin efecto. El hecho, por otro lado, el hecho de no haber solicitado a la Fiscalía prolongación de dicha medida no implica la consecuencia que señala nuestro colega de la defensa. Evidentemente, eso en absoluto implica que no exista o se haya desvanecido alguno de los peligros invocados para la imposición de las medidas coercitivas. Y en atención sobre todo a que el impedimento de salida y las restricciones que van anexas a la comparecencia, las demás restricciones, tienen una naturaleza y configuración distinta. Entonces, una cosa no implica necesariamente la imposibilidad de mantener la otra. Dicho esto, entonces, respecto al impedimento de salida, consideramos que carece de objeto el pedido de pronunciamiento y únicamente debe de ejecutarse las acciones administrativas que correspondan para verificar si esa medida, que esa medida no continúe vigente en los órganos correspondientes. En cuanto a lo que son las restricciones, estas, por mandato legal, son establecidas sin plazo y se mantienen durante todo el transcurso del proceso para el cumplimiento de las finalidades propias cautelares. Entonces, no puede pues tener cabida el argumento de que no se han pedido prolongación de las medidas de restricción porque estas simplemente no son necesarias de acuerdo a nuestro ordenamiento legal. Un requerimiento de prolongación de estas, ¿no? Estas se mantienen en tanto el proceso mantenga su curso. Cierto es que la Corte Suprema ha interpretado que en función del principio de variabilidad de las medidas restrictivas, estas pueden ser reformadas, pero siempre y cuando se acredite que han cambiado las circunstancias que dieron motivo a su imposición. Y la defensa no ha acreditado esto, ¿no? El hecho,
como bien ha referido, de que ahora sean 2 delitos los imputados a su patrocinado, en lugar de 1, que era la circunstancia que se mantenía al tiempo del dictado de las restricciones, evidencia lo contrario a lo que señala, que se han desvanecido los elementos de sustento. Por el contrario, estos se han incrementado en el decurso del proceso e incluso las imputaciones ahora son más graves porque incorpora una adicional con el respectivo concurso y aplicación del incremento de penalidad correspondiente. En ese sentido, señor magistrado, consideramos que se mantienen las causas y motivos que dieron lugar a las restricciones dictadas y la defensa no ha sostenido algún fundamento plausible que pueda servir de base a la modificación o variación de esa situación procesal determinada. Consideramos por estas razones, señor magistrado, que el pedido de la defensa en este extremo, referido al levantamiento o la variación de las medidas restrictivas a la comparecencia, debe ser declarado infundado. Gracias, doctor. Doctor Miranda, tiene el uso de la palabra para la réplica. Su micro. Señor juez, sí, disculpe. Efectivamente, en ningún momento que la defensa técnica está pidiendo el plazo. Eso lo tenemos clarísimo, honorable juez. La variación de sesión se debe al estadio procesal en donde nos encontramos actualmente. Honorable juez, ¿cuál es el estadio procesal? Si bien es cierto, están por 2 delitos, estos delitos están de manera alternativa. Eso que quede completo es un delito, pero como no supuestamente encaja en este delito, según la teoría del Ministerio Público, encuadraría en el otro delito, de manera subsidiaria. Así está la tesis del Ministerio Público, y eso debe quedar completamente claro. Segundo punto, hasta el momento, casi un año tiene para emitir el sobreseimiento, o en su defecto estamos hablando nosotros de un dictamen acusatorio. Actualmente no se da. El Ministerio Público tiene que demostrar si efectivamente en el caso concreto existe evidencias de que ha incrementado los elementos de convicción de cargo. Todo lo contrario, honorable juez. Y estamos hablando de una medida coercitiva, donde la parte fundamental no son los elementos de convicción, no es la prognosis de la pena, ese es el peligro procesal. Y la primera pregunta que sale, ¿ha incrementado, se ha agravado el peligro de obstaculización, el peligro procesal, el peligro de fuga?
No hay, señor magistrado. O sea, estamos en una medida de restricción de carácter personal. No estamos hablando si es culpable o es inocente. Este no es el mecanismo. Puede existir una pena grave, puede existir elemento de convicción grave. Eso se verá en el juicio oral. En el juicio oral. Estamos hablando de la comparecencia de mi patrocinado al juicio, a un presunto juicio, al proceso penal. No desnaturalicemos la medida coercitiva. No estoy hablando de responsabilidades. Confiamos plenamente que acá se va a aplicar el derecho y dentro del rol del sistema acusatorio se debe declarar fundado y comparecencia con restricción. Que esa parte ya debe olvidarse, debe existir la comparecencia. No existe ni un indicio que haga presumir que mi patrocinado huirá de la acción de la justicia. Que él, al contrario, se va a quedar y va a permanecer hasta que esto termine, porque se considera inocente. Eso es todo, honorable señor vocal supremo. Gracias, doctor. Una consulta. ¿Qué medidas tiene su patrocinado? ¿Qué reglas de conducta le pusieron? Mi patrocinado actualmente tiene impedimento de... No, esa es la otra medida, las que están ya. dentro de las reglas de conducta de la comparecencia. Perfecto. Tiene comparecencia con condiciones. Es decir, cada 15 días de cada mes o a la tercera semana debe ir a la fiscalía para poder decir cuáles son sus actividades. Número 2, la obligación de concurrir a la autoridad las veces que se solicite, ¿no? La provisión de poder reunirse con testigos, co-imputados, etcétera. Y una caución de 70,000 soles, que ya lo pagó, honorable juez. Ok. Gracias. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Bien, sobre el punto final que ha tocado el señor defensor, la medida restrictiva es el de concurrir los días 15 de cada mes, no es cada 2 semanas o 3 semanas como indica. Se ha mencionado que lo que se invoca como motivo del pedido es el estado del proceso. Y el estado del proceso actualmente es el de haberse dado por concluido una investigación preparatoria y estarse en preparación del pronunciamiento que corresponde conforme a ley, que si bien es cierto está tomando un tiempo considerable, esto es en atención a la complejidad y naturaleza del proceso, que está compuesto por casi 400 tomos. El documento, el pronunciamiento, sí, de hecho, debe de estar ya produciéndose en un plazo muy próximo y consideramos que es algo que se adecua razonablemente a las características del caso. La defensa ha mencionado que también sustenta su pedido de decaimiento de las restricciones en que no existe un agravamiento del peligro procesal, pero la ley no exige ese agravamiento para que se mantengan las medidas restrictivas. La ley establece que si se mantienen las condiciones en cuanto al peligro procesal, se mantiene la medida. Más bien la defensa tendría que acreditar lo contrario, que las condiciones han disminuido en cuanto al peligro procesal, y eso no se ha dicho ni siquiera en el escrito que motiva la convocatoria de audiencia, que es donde deben estar planteados los argumentos en aras de evitar precisamente pues planteamientos sorpresivos. En suma, señor magistrado, consideramos pues que las restricciones se encuentran dictadas con base en un análisis de razonabilidad adecuadas a las circunstancias del proceso conforme a ley y no se ha invocado por la defensa ni ha acreditado menos la existencia de algún agravio que específicamente implique
el mantenimiento de estas medidas respecto a su patrocinado, ni tampoco la existencia de alguna circunstancia que determine una variación sustancial de las condiciones que dieron motivo a la imposición de estas restricciones. ¿Está apagado su micrófono, señor juez? No sé, parece que se ha desactivado el internet. Sí, Vamos a esperar unos minutos que se conecte. sí. A mí también pasó lo mismo. Y el internet está un poco fastidioso. Sí, sí. Ya, doctor, sí, se fue ya estaba concluyendo, ¿verdad? Sí, señor magistrado, estaba concluyendo en el sentido de que no se dan pues, las condiciones que la ley establece para la variación que está solicitando la defensa. No hay, como mencioné, ningún agravio que estas reglas restrictivas, específicamente en el caso de su patrocinado, estén implicando, ni tampoco hay una argumentación en cuanto a la existencia de alguna circunstancia nueva que signifique una modificación del estado de cosas que dio lugar a la imposición de estas restricciones. Básicamente, esas son las razones por las cuales consideramos que debe ser declarada infundado el pedido de la defensa. Gracias. Muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita que se declare que habiendo vencido el plazo del impedimento de salida se comunique a las migraciones, porque básicamente acá lo que interesa es que se comunique a migraciones que este plazo ya caducó, ya venció, para que no figure en sus registros este requerimiento, ¿verdad? Y a su vez se vincula que como ha vencido este plazo, también hay que revisar la comparecencia con restricciones, y toda vez que el patrocinado del señor Miranda, en su opinión, ya no corre peligro procesal, se debe también variar a una comparecencia simple. La Fiscalía considera que se han dado las mismas condiciones, por lo que debe declararse infrutado este requerimiento. Voy a revisar las solicitudes, los argumentos que han sacado de esta audiencia, y voy a pedir la resolución y se las va a comunicar a su casilla electrónica en el más breve plazo posible. Siendo las 10:30 de la mañana, se da por concluida la presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.